Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo de San Juan, capítulo 3, versículo 18 y luego el 19. Hoy nos toca reflexionar sobre este versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Queridos amigos, esto es lo que nos propone hoy el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 19. Dentro de un contexto histórico, y que me imagina de un contexto histórico, de un contexto bíblico, también dentro de un contexto antropológico y cultural, con ambas con algo importante formal general ya es a mí. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque desde la contextualización de cada uno de estos versículos nosotros podemos entender el objetivo, el autor sagrado. Entonces, miramos primero dentro de la misma Biblia, es decir, dentro del mismo escrito joaneo. El contexto bíblico continúa siempre el gran discurso nocturno de Jesús con Nicodemo. Eso lo habíamos comenzado ya desde el capítulo 3, versículo 1. Y ahora Jesús está introduciendo otro elemento que es la dimensión judicial, es decir, el encuentro entre el verbo y la humanidad, entre Dios y la humanidad, el juicio. Ya es Abuela ya se llama Cuejinacuri desde el comienzo, los versículos anteriores, así que ya Shana incluso nos decía, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es una introducción. Hoy ya callan de Baisa Peñan de Yara la Ñandera Juina, Baisa Peñan de Yara la Ubeñan de Abutebe. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Y aquí entonces nos va dando las dicas del estilo de juicio. Y ahora estamos continuando, estamos en el versículo 18, ¿verdad? La palabra juicio en el original es crisis. Crisis, que quiere decir discernimiento que revela la verdad. Crisis. Estoy en crisis ahí la gente, pero ahí dice la crisis. La crisis, queridos amigos, quiere decir ese juicio, pero que nosotros nos hacemos dentro de nosotros mismos, es decir, un discernimiento. Ya guapilla calcular y se gobea. Ya discernir, ya cuando mi moto para la yapita y discernimiento, que te va revelando la verdad. Es decir, en la crisis uno no puede engañarse, queridos amigos, porque la crisis es lo que te produce como esa cierta angustia. Lleva a beber entonces retomar la decisión. Y no es un castigo arbitrario, ¿verdad? Sino que la crisis es un momento en el cual yo tengo que sí o sí discernir y buscar la verdad. Y en la medida en que encuentro la verdad, ahí recién el corazón se aquieta, queridos amigos. Por eso que en los momentos de crisis es importante el acercarse a un guía espiritual, ¿verdad? Para poder descubrir esa verdad y que te lleve a una quietud del corazón. La luz, or, resplandor, designa al verbo encarnado cuya presencia expone la condición del corazón humano, es decir, y la luz, ¿verdad?, que viene al mundo, dice, es decir, alguien que nos ayuda a discernir, porque ñande goñaína pepe tungübe, a pepe tungübe ñande diga tuimba de bella esa, a pepe la luz, es decir, el discernimiento necesita de uno que nos ayude, que nos acompañe, y para descubrir siempre, no se olviden, discernimiento que nos lleva a descubrir la verdad. Upea la palabra crisis en griego. Aquí se manifiesta que la revelación de Cristo no es neutral, sino que obliga al hombre a posicionarse interiormente. No es neutral, queridos amigos, el tener a Dios delante de nosotros. La presencia del Hijo de Dios siempre nos cuestiona. Es decir, la ñande mondano, ñande yapuno, etcétera, etcétera. Y si verdaderamente entramos, entre comillas, en crisis, es decir, discernimos la verdad, entonces ahí nos vamos a dar cuenta, Acuarucareina, Yapola y Vallejina. Pero ¿quién es el que me va a ayudar en este caso
a posicionarme interiormente? ¿Quién va a ser para mí el modelo que me llama a vivir bien y a dejar la corrupción? La luz, la presencia del Hijo. El contraste luz-tinieblas no es meramente moral, sino que ontológico, es decir, desde la esencia. La presencia del Verbo pone en evidencia lo que está oculto. Dios mismo, Jesús, que está presente, entonces la verdad. Este es el camino. Yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino. A la vida eterna. Ahora, el texto continúa diciendo: los hombres amaron más las tinieblas. Utiliza aquí un verbo muy importante que es el egapesan, amar con voluntad profunda. Egapesan quiere decir eso, revelando que el apego al mal no es accidente, sino que es una elección. Entonces no. El hacer el mal, el ser corrupto, el ser un ladrón, etcétera, etcétera, esa es una decisión interior, queridos amigos. Porque ya es no. Aquí, queridos hermanos, la verdad. Por eso la luz ilumina. Ahí está el ejemplo, ahí está el modelo, ahí está el evangelio. La trama bíblica, por lo tanto, ha llegado al punto donde el corazón humano es confrontado. Confrontada con la verdad y con la realidad. Y la llegada de la luz, entonces, nos va a exigir una decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 18, de la Yaheshahina, y el 19 principalmente. Y el juicio consiste en que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, queridos amigos, el 19 aquí directamente nos dice: y este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vea el versículo 19 en la ya estudia este día y nos designa, queridos amigos, esta verdad reveladora, y esta verdad reveladora es el mismo Jesucristo. Dentro del contexto histórico podemos decir que este versículo se inserta dentro del mundo marcado por tensiones también religiosas. Hay que ver, tensiones religiosas, es decir, sobre todo el judaísmo y el cristianismo, que están entonces como en una tensión religiosa, queridos amigos. Por lo tanto, son interpretaciones desde el judaísmo, desde todo lo que es la Torá, en una forma muy legalista y con una expectativa mesiánica. Se dan cuenta, el legalismo. Sin embargo, la luz que viene al mundo remite a los anuncios proféticos de Isaías, donde la palabra or, esta palabra or que significa luz, or Yahvé, es decir, or Adonai, luz del Señor, es el que va a restaurar a Israel. Entonces, el rechazo que aquí nos está describiendo San Juan, descrito por Jesús, refleja una realidad histórica concreta. ¿En qué sentido? Que las élites religiosas, temerosas de perder el control, entonces, y que se pongan las masas por encima, ¿qué pasa?
Ellos están habituados a una religiosidad siempre de forma, ¿verdad? Entonces se abre la manda, la élite religiosa que maneja entonces la situación. Entonces esta élite no reciben o no quieren entender la presencia de la luz. Porque la presencia de la luz lo primero que cambia es el corazón de cada uno. Entero etea, ñañe, no hay una veña de yara y gato, la cambia. Entero etea. Aquí entonces no es simplemente un legalismo, queridos amigos, sino que aquí, desde la propuesta de la luz, del or, la presencia de Dios, llama a cada hombre a recibir a la luz, a recibir la propuesta del Evangelio. Y el juicio consiste en que habiendo venido la luz a este mundo, o imagina, or, ya está en medio de nosotros, los hombres, dice, los hombres, los hombres, universalidad, amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, oye, éramos peñande, oíante, oimiante y gatuje iñande, peñande suñande, ruñande amigo, lo oíante y gatuñande, noñande, atuya, iñande, que peana y pone, pe corrupción, peana y pone. No hace falta que solamente un obispo, un país o un cacupete diga que estamos en la corrupción, sino que entre lo que te hago yesa cuá, entre lo que te hago y catuje y ñande que peano y por ahí, porque está en la pea causa ñande ya hubiera jata pe baire, peñane neta, ya hubiera jata pe baire, peñane comunidad, nañame en la posibilidad real a los hermanos. O peago le dice ande, sin embargo dice, amaron más las tinieblas, es decir, pe iñipetúa, que a la luz, es decir, que la presencia del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Y porque sus obras eran malas. Más claro que esto, queridos amigos, solamente el agua. Upeaco dice por ahí, la mondaja, la pocane, la corrupción mía, obras malas, humiana y ponay. Y entonces no queremos aceptar que se nos diga en donde sea, se te diga en cada cupé o se te diga en tu propia casa o se te diga allí mismo, que esa obra que estamos realizando está mal. Dañándose, ¿y por qué? Y porque justamente sabiendo que nuestras obras son malas, nosotros preferimos las tinieblas. Entonces, el trasfondo, queridos amigos, de este segundo templo está lleno de sectas que interpretan la pureza como separación. Obviamente era la secta. Secta es lo que se separa de qué, se separa de la luz, se separa y prefiere las tinieblas. Quiere vivir y quiere organizar su propia vida y quiere organizar su propia interpretación de acuerdo a sus intereses. Opearengo entonces la oye separada y no abego pisa papisa y venían de yara peante oigo no miango 2000 años de reflexión no me iba y pite se han a descubrir con a pea general la pebe ya pa ma pilla y pao y pe un paemo y la bella ¿entiendes? Entonces siempre preferimos las tinieblas, preferimos el error. Y entonces Jesús, sin embargo, hoy al representar ese or, la luz, como revelación que entra en el corazón, no es un sistema de ritual, un sistema que te dice, venga, allá ya ponte la petoraje y apéchante, ¿entiendes? No, quiere mucho más la libertad del corazón. Por lo tanto, este versículo, queridos amigos, revela la tensión entre la esperanza escatológica y la dureza espiritual del pueblo. Porque ñande yara, o en cuave, ñande, dale pueblo mío, ñapu, águena. Pero sin embargo, esa esperanza escatológica del resurrexi, de levantarnos, de salir de toda oscuridad, nosotros a causa de la dureza espiritual, ante la luz que ha llegado, nosotros, sin embargo, respondemos de una manera dividida. Preferimos dividirnos, preferimos hacer secta, preferimos protestar ante la luz y no aceptar justamente porque queremos continuar con las tinieblas. Aunque venían de organizar la de religión y la de secta, etcétera, etcétera. Pero yo a tu ape porque ape, entonces se recibe a todo y de la manera como nosotros nos organizamos de acuerdo a nuestra conciencia. El juicio se ejerce desde fuera, surge dentro de la misma historia.
Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 19. Y el juicio consiste en esto, en que habiendo venido la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Queridos amigos, miramos un poco de un contexto antropológico, cultural. La luz y las tinieblas no son simples metáforas, queridos amigos, simples comparaciones, sino que son categorías antropológicas, es decir, de nuestra propia vida. Nos representan a nosotros mismos. Nosotros, Ñandé, o somos luz, somos entonces esencia de esa presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, porque nos dejamos iluminar por su presencia, o si no, somos petungüe. Petungüe, somos oscuridad. Somos nosotros, queridos amigos. Entonces es nuestra misma ontología, nuestra misma esencia. Vivir en la corrupción quiere decir que vos sos oscuridad, sos tiniebla. Porque en Demba el Ewerúa, en Hape Tunguela Ewerúa, P de la Pisabe Muara. Pendemando ave música yareco, ave y ponaitea. Y así te va diciendo y te va describiendo. Añajendúa naumía, se dan cuenta, es nuestra esencia, pujare, pepitunguiñan de yahuereco, hayahuerúa, mama la huerúa. Y ahí te va diciendo, hay que poner un poco de esa música y hay que escuchar un poco. Y descubrir, yo recuerdo que incluso el monseñor Ismael Rolón decía, este tiene que ser el himno nacional paraguayo. ¿Cuál es el himno nacional paraguayo? Pues mi otro, de cualquier otra cosa lleva que para nuestra realidad ya no nos dice gran cosa, ¿entiendes? Que rompimos cadenas, que la libertad, unión e igualdad, todo lo que vos quieras. Y ponamos mía como poema. Pero ñandego, hágala como himno nacional, ñande yajecana, sobre nuestra propia realidad. Ojalá que un día, ¿verdad?, los que son responsables de pensar un poco a Torecola Iñaca, mía y estoy purumila Iñaca, que propongan, que vean y que nosotros despertemos verdaderamente, ¿verdad? Despertemos y luchemos por estas razones. Porque aquí la palabra de Dios te está diciendo demasiado bien, ¿verdad? Estos son elementos antropológicos esenciales y fundamentales de la vida del hombre. Es una cuestión ontológica, ¿entiendes? Hay poema entonces ya demando de una cierta historia que ha sucedido, sino que miramos nuestra misma esencia, quiénes somos nosotros. Entonces, si vivimos en una corrupción, quiere decir que imagina la petungüepe. La luz, queridos amigos, simboliza el acceso a la verdad. La luz simboliza el acceso a la verdad. Significa la transparencia moral. Es una apertura del corazón. Lev, ya hebreo, lev, el corazón. Entonces apertura es un corazón interior abierto. Y entonces las tinieblas, Hoshev, Hoshech, que quiere decir la esfera donde las personas actúan sin ser vistas. Vean a la famoso manos con guantes blancos, ¿entienden? Entonces procuramos hacer de una manera oculta, símbolo del autoengaño y del retraimiento interior. Hoshech. Vivimos en las tinieblas, estamos en las tinieblas. Todos hacemos peña en su lleva.
Ani que va a ver entera. A pesar de entera, ¿no? Explota la bomba, ¿verdad? Explota la corrupción. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? La palabra de Dios es tan esencial y fundamental para que exista una verdadera conversión. Con versículo cuánto pues uno lleva como propuesta de nuestra vida cristiana. Es un retraimiento, autoengaño, entonces, queridos amigos, el Hoshech, vivir en las tinieblas. Ahí yo digo, a ver, directamente, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es un llamado de atención y es un llamado a una verdadera conversión. Jesús, por lo menos, aquí, si vamos a mirar de un aspecto bien antropológico, nos presenta el drama fundamental de la libertad humana. El ser humano teme la exposición interior. Ya que yo que fuera la ñanojeangua, la ñandella huerecuajina peñande pipe. ¿Por qué? Y porque nos expone. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Qué es lo que estás buscando? Pea moñandeica tuya es solamente en un grupito que nos va a sentir y nos va a decir, sí, ya puedo. De Bogotá, se Bogotá. Ñande grupo pueden bogar la autocata, va a decir ya puedo la repartija, ¿entiendes? Y entonces por eso dice de un aspecto antropológico, el ser humano teme la exposición interior. Peoña vende bupe, nañamombe usei, anda ya esei, porque ese pues es el pecado. La luz exige vulnerabilidad. Las tinieblas permiten mantener una identidad fragmentada. Porque fragmentada se divide. Uno es para el exterior, se la prometea, se habla ahí al frente. Esto es lo que hacemos, esto es lo que conseguimos, esto es lo que ofrecemos. Pero veía en su hueve, ya igual a poner nada, vea la forma interior. Upea dañamos ve uy, upea anda ya ey. Voy a tocarse, ¿cuánto es mi toca? ¿Cuál es mi toca? Va a ser ya dividida. Va a ser ya pota entonces peñante, ya pota ahí ya conseguían la de bienestar. La afirmación porque sus obras eran malas muestra que el comportamiento es expresión de la interioridad. El mal aquí no es un simple acto inmoral, sino la configuración del corazón. Peñane corazón maoimbe catuve pella, pechante maoñañe punuya actúa pechante maoñande ya ella lleva, peñande la pichacuera renondepe. Rechaza la verdad para preservar lo que le interesa. Y eso lo guarda y lo tiene bien guardadito adentro en su corazón. La luz de Cristo, al iluminar, invita a una reconfiguración total del yo. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe e Nuevo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Hoy el versículo 19 dice, y el juicio consiste en que, habiendo venido la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Queridos amigos, dentro de esta reflexión del versículo 19 existen algunas palabras claves. La primera es la palabra crisis. Ya Emma Curiñán de Ayepa no significa condenación, sino separación. Y la crisis es un discernimiento, discernir lo verdadero de lo falso. Discernir lo verdadero de lo falso. Entrar en crisis. Ojalá, queridos amigos, entonces que la palabra de Dios nos lleve a una verdadera crisis. ¿Por qué? Porque si vos entras en crisis, quiere decir que comenzar, de guapure calcular, mañana esa, va para lo iba va para lo impona. Y entonces, ante esa luz, porque la luz, el or, la presencia de Cristo es lo que nos trae la crisis en la vida. Porque ya pone a tener discernimiento allá, tengo que discernir lo que es verdadero y dejando atrás todo lo que es falso. El Evangelio de San Juan nos presenta el juicio como la verdad que entra en contacto directo con el corazón del hombre. Pero entrar en contacto con el corazón del hombre quiere decir que vengan de porque me lleva. Allá esa cuasa, ¿verdad? Entonces, la crisis implica que la persona se define a sí misma ante Cristo. O sea, soy yo, queridos hermanos, cuando entro en crisis que me voy a definir ante la ante la luz, porque es iluminada esa tiniebla de mi corazón y de mi mente allí esa cuá. Por lo tanto, la crisis es espejo. El corazón se ve reflejado, no para quedar destruido, sino para ser sanado mediante la verdad. Y por ave, soy la palabra crisis. Vamos a un segundo elemento, queridos amigos, que es la palabra tinieblas. Hoshech. No significa simplemente ausencia de luz, sino que es la resistencia a la luz. Hoshech, resistencia a la luz. No es entonces simplemente ausencia de luz, no es que no hay luz, sino que la luz entra en esa oscuridad, pero la oscuridad no acepta, rechaza la luz. O rechaza enseguida la luz. Pero tú veñaína llevado rechazar porque estamos acostumbrados a la oscuridad, al Hoshech. Y entonces hay un rechazo, ¿verdad? Es una condición existencial donde el hombre se refugia para no enfrentar la verdad. Nos refugiamos en la oscuridad. Preferimos la oscuridad para no confrontarnos con nuestra propia crisis o lo que la luz nos está produciendo, ¿verdad? Porque la luz nos llama a la conversión. Mirando moralmente representa los actos que rehuyen el escrutinio del Señor. Rehuyen al escrutinio del Señor. Vea, el escrutinio pues es la pregunta que el Señor nos está haciendo. Preferimos las tinieblas. Nañas endusei las preguntas del Señor. ¿Por qué? Y porque ante estas preguntas que nos hacen entrar en crisis, nosotros preferimos rehuir. Yadiparashui, ñacañeshui, nañas endusei veñande yara y añande. Bueno, la tensión entre la identidad que uno quiere mantener y la identidad que Dios quiere revelar, la luz de Cristo no destruye lo oculto, lo transfigura, pero solo cuando es acogida. Por lo tanto, queridos amigos, algunas de las enseñanzas importantes de este versículo 19, y el juicio consiste en que, habiendo venido la luz a este mundo, los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Primero, revela que la presencia de Cristo es un discernimiento continuo en el corazón del hombre, porque la luz te llama a mirarte por dentro. Y cuando te miras por dentro, no miras simplemente las obras que estás realizando, sino que ¿quién sos vos? Por eso hablábamos de un elemento ontológico existencial. La corrupción te hace que vos ya seas una persona corrupta. Destruye tu ontología, tu personalidad. Vos ya sos corrupto. No es simplemente que realizas obras corruptas, sino que vos ya sos un mondaja, tú misma. Vos ya sos un povina,
vos ya sos un pocane, vos, tu esencia, ya se volvió de esa manera. Qué espectacular, ¿verdad? La definición de la palabra de Dios. Y luego el segundo elemento como enseñanza es que la humanidad vive entre luces artificiales que ocultan las tinieblas interiores. Siempre buscamos pantalla, presentamos que las cosas van todo bien, que ya den tema hoy, lleva, ya popa y poná. Entonces son luces artificiales que nosotros procuramos organizar para autoengañarnos. Un tercer elemento como enseñanza, queridos amigos, es que este versículo denuncia la cultura del relativismo moral, es decir, el apego a las tinieblas no es ignorancia, sino que es una elección deliberada que requiere conversión de parte de nosotros. Elección deliberada. Y eso es lo que el mundo hoy nos ofrece. No es entonces que yo caí nomás en un error, sino que ahora yo ya no es que caigo en un error, sino que yo ya soy una persona ontológicamente que camina en el error. Mi esencia se volvió ya error. Por eso dice aquí, queridos amigos, prefirieron, habiendo venido al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más, es decir, se volvió ontológico. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la misión cristiana consiste en llevar la luz no como juicio condenatorio, sino como revelación que nos libera. Es decir, peñan de mañana de una manera positiva. Peñan de yara uno y nada, peñan de yara ñandene, no inojina, queridos amigos, es porque nos ama. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, es decir, para que podamos aferrarnos al Señor. Y por último, una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida social, política, comunitaria, la luz exige responsabilidades éticas. Responsabilidades éticas. Oye, Shara, Anila ya la parei, Anila ya promete parei, Anila ya parei. Pero eso no quiere decir que vos decís nomás y después no haces, sino que decís, tal vez lo haces, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la condición? Él ahí en su web me imagina. Promete, ya hay puro que tenía $200 millones. Jamba, el año mondada, 200 millones. ¿Entiendes? Eso es, queridos amigos, lo que aquí nos está diciendo. ¿Por qué? Y porque la responsabilidad ética no se puede construir, queridos amigos, ninguna justicia sin esa responsabilidad que parte desde lo esencial, es decir, desde tu propia esencia, desde tu propia ontología. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Qué hermoso que es este versículo 19 del capítulo 3 de San Juan. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.